Bienvenidas a todas este jueves. Ya no puedo decir Shavuot, pero bueno, no importa, ya va a ser Shabbat Shalom. Ok, ¿cómo vencer nuestro mayor enemigo? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Quién es ese enemigo, no? ¿De qué enemigo hablamos? Puede ser el enemigo personal, ¿sí? El enemigo, podemos pensar desde lo personal, el enemigo que te tira para abajo, el auto boicot, que decir que no podés, ¿verdad? Que te hace dudar. Puede ser que venga a través de un enemigo externo, puede ser el clima y la persona tóxica que tenés cerca, puede ser el país. Eso también puede ser que actúa como un enemigo. Y puede ser el enemigo interno, qué me hablo, qué miedo tengo. Todo esto hace parte de un tipo de enemigo, pero también está el enemigo externo, el enemigo de nuestro pueblo, el antisemitismo. Entonces, acá estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Y parecería muy simplista decir que todo es lo mismo, ¿no? Pero yo no voy a decir que todo es lo mismo, obviamente, porque las dimensiones son muy diferentes, pero sí me voy a animar a decir que tienen un denominador común. El mayor enemigo a nivel personal también va a ser algo que está relacionado con nuestro mayor enemigo a nivel externo, a nivel pueblo, a nivel grande. Entonces, poner todo en la misma bolsa, sí, lo voy a poner de cierta forma, porque la raíz, la esencia es la misma, como lo vamos a ver. Estamos hablando del peor enemigo. El peor enemigo dentro nuestro y el peor enemigo afuera, en verdad tienen un mismo origen y están muy relacionados. A veces nosotros vemos la vida muy fragmentada y pensamos que nosotros tenemos una vida y de repente hay otra cosa afuera que no se encaja y como está muy fragmentado. En realidad, en la esencia, en la raíz está todo conectado, todo conectado. Entonces, este enemigo interno tiene también una conexión con el enemigo externo. Entendamos entonces primero que cualquiera que sea el enemigo, ese enemigo no tiene un poder real. Ustedes preguntarán, pero ¿cómo? Hace desastres y cosas terribles. Un poder real significa un poder independiente, un poder que decide lo que sea hacer y ese enemigo tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿verdad? Entonces, incluso el enemigo externo, él solo llega a poder actuar cuando la situación está propicia para ello. Así como Bilam, que quería maldecir al pueblo, quería elegir el momento exacto que Dios dejaría que él usara su poder, ¿no? Hacía ver en un momento que el pueblo estuviera flojo en su conexión con Dios. O sea, tienen que buscar ese momento propicio para que le salga bien. Entonces, cuando estamos débiles y cuando el enemigo interno ya nos domina, o sea, cuando nuestro enemigo interno ya nos domina, por ejemplo, tenemos miedo, nos olvidamos de Dios, cuestionamos, tenemos mucha duda, en ese momento nos debilitamos. Y cuando nos debilitamos, damos poder a ese enemigo externo. Entonces ya estamos viendo cómo las cosas se están como que uniendo. En realidad en la raíz es el mismo enemigo. En esta parasha vamos a leer de nuestro mayor enemigo que tuvo el pueblo judío y que tiene hoy en día también. Se llama el pueblo de Amalek. El pueblo de Amalek es un pueblo que quiso destruir al pueblo judío. ¿Por qué? Porque sí. No hubo ni una explicación, nada, no hay una lógica, simplemente porque sí. Actúa de esta manera, alguien que actúa de esta manera es considerado como que viene del pueblo de Amalek. Una persona o algún pueblo que dice, solo quiero la destrucción, no hay motivo, no es para ganar nada, es solo por odio. Entonces esta persona es considerada como que viene del pueblo de Amalek. Hay una mitzvah que dice la Torá
recordar el mal que Amalek nos infligió y de borrar su memoria. Acá hay dos ítems en esa mitzvah. Primero es recordar lo que Amalek hizo y el segundo, borrar la memoria, terminar con ellos. Entonces, ¿cómo se hace la primera de recordar lo que Amalek hizo? Para cumplir esa mitzvah, tenemos que leer la parashá de Amalek en la parashá antes de Purim, el Shabbat antes de Purim, parashá Zahor. Ahí habla sobre lo que hizo Amalek. También hay personas, muchas que en la hora de la tefilá también se recuerda eso, ¿no? Pero la mitzvah mismo es, digamos, antes de Purim. Y la otra de borrar la memoria, esto se refiere cuando un rey gobierne Eres Israel, tiene la obligación de aniquilar el pueblo de Amalek. Ok, ahora vamos a las preguntas. De todos los enemigos, ¿por qué Amalek es el peor? Y estamos hablando también del enemigo, primero el enemigo a nivel pueblo de Amalek, pero también existe el Amalek espiritual. El Amalek espiritual, que es aquello que hace algo parecido que lo que el pueblo de Amalek hizo. Es esa voz interna nuestra que va a actuar como actuó Amalek, que ya lo vamos a explicar más detalladamente. ¿Qué hacía entonces? ¿Cómo era Amalek? Primero, él no tenía miedo de Dios, no temía a Dios. Después de todos los milagros que Hashem hizo, con el mar que se abrió, las plagas y todo esto, las naciones estaban temerosas, estaban con más respeto, ¿no? Con el pueblo, porque Dios está con ellos, entonces lo tomaron con respeto. Pero vino Amalek y actuó con total irreverencia, desprecio por Hashem, totalmente desafiaba a Dios. ¿Y a mí qué? Esta es la frase de Amalek. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué me importa? Bueno, hizo un milagro, ¿y a mí qué? Como que eso no me cambia. Es como desafiar al propio Dios. Profanó descaradamente a Dios y inspiró a otras naciones a hacer lo mismo. El ejemplo que da Hasidut con la Amalek es el ejemplo tan conocido de la bañadera caliente. Había una bañera muy caliente que nadie quería meterse porque se iba a quemar. Entonces dijo Amalek, yo me meto. ¿Pero cómo? ¿Te vas a quemar? Sí, se quemó. Perdieron la guerra. Pero al final la bañera se enfrió. ¿Qué significa eso? El temor que la gente tenía de actuar contra el pueblo judío, una vez que alguien ya se animó, bueno, entonces no es tan grave, no es tan grave, ya otro también se va a inspirar para hacer eso. Entonces, esta es una característica de Amalek. La segunda característica es que ellos no tenían excusas para la pelea. No era un tema de propiedad, un tema que tenían que defenderse, estaban lejos de su tierra, no había nada que realmente justificara ese ataque. La única motivación era el odio a la nación judía y querer exterminarlos, Haz Shalom. El primer rey judío, Shaul, no cumplió con el mandamiento de destruir a Amalek. Él tenía ese mandamiento de destruir a Amalek, pero él dijo así, ¿cómo es posible que vamos a destruir hombres, mujeres, niños, animales? ¿Cómo puede ser eso? Entonces tuvo compasión, una compasión equivocada, porque Dios le había dicho que destruyera todo, y por causa de esto, que al final de ahí surgió, de los sobrevivientes, de ahí surgió quién, Amán. Luego lo vamos a explicar con más detalles cómo ocurrió esto. Entonces, ¿cuál fue el modus operandi, la manera que trabajaron el Amalek, ¿no?
Primero se acercaron al pueblo judío, pero el pueblo judío estaba con las nubes de gloria que le protegían. ¿Se recuerdan? Había nubes adelante, atrás, arriba, abajo, de los costados. Estaban protegidos por las flechas, por animales, por serpientes. Había una protección. Entonces ellos teóricamente no podrían hacer nada, pero justamente habían algunas personas que estaban afuera de la nube, porque eran personas que perdieron el mérito de esa protección, personas que pecaron, que estuvieron lejos de la Torá y lejos de todo lo que Moshe enseñaba. Entonces estas personas quedaron afuera de la nube y entonces ellos, ¿qué hicieron? Atacaron por atrás y mataron a estas personas que estaban afuera. También, ¿qué hicieron? Le tentaron a los otros judíos que estaban adentro, le dijeron, vengan, vengan, tenemos cosas para ofrecer, cosas para vender, vengan a ver eso, para que salieran de la nube de gloria para poder atacar. Y sí consiguieron matar a algunos judíos. ¿Por qué? Porque Dios permitió. Porque si Dios no permite, eso no pasa. Dios permitió ese ataque. ¿Por qué? Porque ellos habían descuidado los estudios de la Torá y el cumplimiento de las mitzvot. Así pasó en ese momento. Ellos también, el pueblo de Amalek, se burlaba de las mitzvot, del Brit Milá, por ejemplo, como que humillaban al pueblo. Y la motivación realmente que tenían, ¿cuál era? Era el profundo odio a los judíos. Muy bien. Cuando, entrando un poquito más en detalle, cuando Bene Israel salieron de Egipto, estos amalequitas invitaron a otros pueblos, dale, vamos a luchar contra el pueblo judío. Y los pueblos dijeron, no, ni loco, yo no quiero morirme. Entonces no consiguieron adeptos, pero dijeron así, bueno, ¿y qué te parece? Si nosotros ganamos, ¿ustedes se unen con nosotros después? Y dijeron que sí. Pero Hashem protegió al Bene Israel porque mientras fueron leales a él, ¿cierto? Y como dijimos antes, algunas personas sí se murieron. Después que en un momento dado, ellos todos dijeron, ¿será que está Dios con nosotros? Ellos dudaron, ¿será que está Dios acá con nosotros? De ahí, de esa pregunta, surgió que Dios sacó la protección. Entonces, Amalek es duda, Amalek es poner, es así, ellos, Dios está con ellos, será mismo, será, y hizo milagros, será verdad, será que es como que enfría, como que te hace pensar que lo que hay que respetar no hay que respetar, lo que hay que creer no hay que creer, entonces pones duda. ¿Y qué hicieron los Yehudim en ese momento? También pusieron duda. Dijeron, ¿será que Dios está entre nosotros? O sea, después de todo lo que Dios hizo, que los salvó de Egipto, los escuchó, ¿verdad? Y después de todo lo que hizo, entonces vienen a decir, ¿será que Dios está con nosotros? ¿Qué pregunta es esa, no? Entonces, cuando resolvieron atacar el pueblo, Moshe le dijo a Joshua, escoge hombres fuertes y hombres con irat shamayim, que sean personas temientes a Dios para pelear contra Amalek. Y llévalos para combatir afuera de la nube. Hicieron esa guerra. Y entonces Joshua fue a conducir la batalla y Moshe dijo, yo voy a conducir en el lado espiritual y vos en el lado material. Entonces Moshe se subió en una colina para rezar a Dios, para darle la victoria. Y Joshua como que estuvo ahí peleando. Lo que ocurre es que era muy difícil realmente esta lucha. Y en realidad, Moshe pidió realmente que hubiera un milagro porque era muy difícil. ¿Y qué hacía Moshe? Dice la Torá, Moshe levantaba los brazos. Mientras él levantaba los brazos, el pueblo ganaba, se sentía apoyado, miraban al cielo y ganaban. Cuando Moshe no podía más y bajaba los brazos, el pueblo empezaba a perder. Y Moshe tuvo un problema porque sus brazos pesaron mucho. Y él no conseguía mantener sus brazos arriba. Incluso él tuvo la ayuda de Aarón y de Hur, que fueron con él y le ayudaron a sostener los brazos para que
ganara la batalla. Y entonces, realmente, con todo ese pedido de Moshe, con todo lo que, la lucha que tuvieron, también ayunaron, Hashem al final le dio la victoria, ¿sí? Pero no terminaron con todo el pueblo, porque no era el momento para terminar con el pueblo. Dejaron vivos algunos amalequitas que estaban débiles. Bueno, esto va a venir más adelante cuando va a venir el rey, que es la mitzvah de terminar con ellos. Entonces, nosotros, que todas que están acá, estoy segura que acá se dice mucho Teilim, ¿verdad? Decimos los salmos, repartimos los salmos. Bueno, hay un salmo, el 81, muy interesante que hay que prestar atención y leerlo, la traducción para quien no entiende del hebreo, porque habla así, habla de agradecer a Hashem, empieza agradeciendo todo que nos escuchó para salir de Egipto y nos guió y todo esto. Y después sigue diciendo, no busques a un Dios extraño, porque yo soy Dios, yo soy el único, dice Dios. Y ahí que dice en el Salmo, dice, y no escuchó mi pueblo mi voz. Y lo dejé ir, bueno, porque, ¿qué quiere decir? Dios no puede obligar. No escucharon. Y ahí dice el Salmo, si tan solo mi pueblo escuchara, si tan solo me escuchara, entonces, si en mis caminos anduvieran, en un instante, dice Dios, a sus enemigos derrotaría, si el pueblo escuchara. Y los derrotaría y sobre sus opresores volvería mi mano. Y alimentaría a Israel del sustento del trigo y sus frutos, y de la roca habría de fluir miel para saciarlos. Ahí está más o menos un poquito la traducción. Espectacular lo que dice este salmo. El enemigo no tiene poder real, no tiene poder real sobre nosotros, solo tiene cuando nosotros estamos débiles. Como el primer caso, el caso de los que estaban fuera de la nube, no estaban protegidos, se apartaron de la Torá, bueno, quedaron vulnerables. En los recuerdos que uno dice cuando uno hace la tefilá en la mañana, al terminar hay unos recuerdos, ¿no? Uno de ellos dice así, recuerda lo que hizo Amalek contigo cuando saliste de Egipto. Cortó los débiles que venían rezagados detrás de ti cuando estabas fatigado y exhausto y no temió a Dios. Ahora, ¿de dónde vino Amalek? ¿De dónde? ¿De dónde surgió ese pueblo? Amalek era una persona. Antes de ser un pueblo, era una persona. Era el nieto de Esaf. Su papá se llamaba Elifaz. Su papá le dijo lo siguiente a él: hijo, no vas a tener éxito contra el pueblo judío, pero si le ayudas, vas a ser recompensado, vas a tener méritos a través del pueblo. Por ejemplo, ellos hacen pozos de agua, cavan pozos de agua. Si le ayudas al pueblo judío, ustedes también van a tener méritos y una buena vida, pero no vas a poder contra ellos. ¿Qué respondió él? Amalek, ¿qué respondió? Ni loco voy a hacer eso. Yo les voy a ayudar al pueblo judío. Si ellos son aquellos que van a traer luz al mundo y no yo, o sea, son ellos y no nosotros, entonces no quiero que nadie sea. Lo voy a destruir. Desde niño, este niño pequeño Amalek quería destruir el pueblo, desde que era chico. Pero Hashem lo protegió al pueblo. Solo después, cuando el pueblo perdió su emuná, ahí donde fue posible hacer algo. Shaul tenía que pelear, debía pelear con Amalek, porque el profeta le dijo eso, dijo que tenía que aniquilar a todo el mundo, como dije antes, incluso los animales. Y él no entendía por qué él dejó los animales, pero hay una razón, porque ellos en esa época podían hacer brujería y podían esconderse como un animal, podían volverse de persona a animal. Entonces, el animal que sobrevivía podía ser una persona. Entonces, por eso tenían que terminar todo. Entonces, dice el profeta, le dice, Shmuel le dice, después de la guerra, veo ovejas. ¿Cómo es posible?
¿qué hiciste? Y está Agag. Agag era rey de los amalequitas. Entonces él dijo, no, ahora le mato. Dijo, no, ya era tarde, ya perdió de ser rey él. Entonces esta noche, Shmuel lo mató a Agag. Pero pasó algo. En esa misma noche, el rey Agag, que estaba todavía vivo, él fue encarcelado y ahí vino una mujer y de este encuentro tuvieron un hijo. Y ahí él se murió, después le mató a Shmuel, pero justo antes estuvo con una mujer y esta mujer tuvo un hijo, Amalequita, y de ahí vino Amán, de haber dejado esta persona por un segundo, así, por retrasar la muerte de él. Muchos tzadikim dicen que los nazis, Mashemot, son descendientes de Amalek. Aquel que dice quiero matar a todo el pueblo es como un Amalek. ¿Cuál es la cáscara de Amalek, Amán Amalek? Es la ingratitud. Ingratitud porque Amán tenía todo. Era rico, tenía familia, tenía poder, tenía un buen cargo. Lo único que le faltaba era que Mordejai no se inclinaba a él. Y él se ponía totalmente atormentado por causa de eso. Él era ingrato de todo lo que tenía. Y esta es la clipa, es ¿cómo se dice? La cáscara. Esto tiene que ver con la ingratitud. Muy bien. De aquí vamos a entrar en una pregunta fuerte, pero que la Torá no tiene miedo a esta pregunta. El origen del antisemitismo. ¿Cuál es el origen del antisemitismo? Del Midrash vamos a traer esto. Es conocida una norma, una halajá, que dice que Esav odia a Jacob. Así está en la Torá. Esa es una frase, una norma. Esav odia a Jacob. El antisemitismo existe ya por milenios, desde la existencia del pueblo judío. Los judíos han sido odiados en todas las épocas, en todas las partes del globo, sin considerar el grado de asimilación o su adaptación a la cultura que estaban. No importa, si eres judío, sin importar la clase social, el comercio, qué tipo de comercio, la profesión que tenía, si son ricos, si son pobres, no importa nada. ¿Cuál es el verdadero motivo de esta situación tan incomprensible? ¿Por qué? ¿Por qué ese odio? ¿Por qué? ¿Qué hay acá? Entonces, no hay explicación lógica que la sociología pudiera explicar o científicamente pudiéramos explicar, pero la Torá lo explica. La Torá trae la raíz de este odio. Respuesta de la Torá. Rivka tuvo dos hijos, dos mellizos, Jacob y Esaú, ¿sí? Que ellos, por definición, por destino, no pueden coexistir juntos, solamente si uno queda subordinado al otro. Los dos no pueden estar arriba. Entonces, dos opciones. Si Jacob cumple con su objetivo de vida, el estudio de la Torá y las mitzvot, ¿sí? Entonces, Esav queda sometido. Cuando decimos Jacob, decimos el pueblo judío también, ¿no? Entonces, esa es una opción. Si el pueblo judío está con Hashem, con conexión de estar con mitzvot, Torah, bueno, entonces ahí Esav queda sometido. ¿Qué quiere decir sometido? No es que él se transforme en algo en bueno, simplemente queda sin poder, queda como que oculto. La segunda posibilidad es que Jacob falla en su misión, no está cumpliendo lo que tiene que hacer. Entonces, la hostilidad latente de Esav se manifiesta en un antisemitismo activo. Así lo explica la Torá. ¿Para qué? ¿Para qué eso? Para recordarle a Jacob su verdadero objetivo de vida. Es una forma de recordar, aunque sea una forma muy triste, porque es cierto, cuando hay antisemitismo el pueblo se une más.
¿verdad? Y empiezan a rezar, empiezan a volver a Shem, etc. Entonces, bueno, esto es lo que pasa cuando Jacob se aparta, entonces Esav se pone para arriba. Entonces, el antisemitismo tiene sus raíces en la halajá. Un hecho es un hecho inalterable, hace parte del plan divino. Nuestra historia nos demuestra que cuando Bene Israel fueron leales a Hashem, Esav no tenía poder. Y solo hay un método efectivo para controlar el antisemitismo: intensificar el estudio de la Torá. Esto es según el Midrash, la opinión de la Torá, es así como la Torá lo ve. Entonces, vamos a entrar un poquito, recordar lo que hizo Amalek, recordar para qué. Nosotros fuimos esclavos en Egipto, un montón, sufrimos un montón. En ningún lugar dice, recordá lo que te hizo el faraón, recordá cómo sufriste ahí. Sí, está en la tefilá, cosas así, pero no esa mitzvah de recordar lo que pasó ahí, pero sí de Amalek. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esa cosa tanto con Amalek? Porque él atacó al pueblo y su motivo era odio, sin sentido, intolerancia. Tipo la persona que dice, a mí no me caes bien, no te banco. ¿Y por qué? ¿Qué te hice? Nada, no sé, tu cara. Eso es eso es una actitud Amalek. No hay motivo. ¿Qué más? Enfrió el entusiasmo, el temor, la admiración a Shem, trajo dudas, descaro, sin argumentos. Es cuando viene alguien y te dice, ay, ¿para qué haces tal cosa? ¿Y por qué te esforzas tanto en esto? ¿Y por qué dice eso esa persona? Puede ser por envidia, puede ser porque te quiere, no sé, con la razón de la persona, pero es una actitud de Amalek porque te quiere enfriar. Otra cosa más que hizo, atacó por atrás, atacó a aquellos que podía ganar, aquellos que no, estaban desconectados, los que estaban fuera de la nube de gloria, ahí donde tienen poder. El Amalek espiritual, el que nosotros tenemos adentro, que a veces nos toca, es esa voz interior también que nos enfría, que tenemos una buena decisión, vamos a ayudar a una causa, vamos a tomar una buena resolución para este año, este Rosh Hashanah, y viene otra voz y que dice, ay, pero ¿por qué? Ya estás cansada, no, no hagas eso, ya hiciste mucho, deja que otro haga, ¿no? Te trae dudas, te trae frialdad. De hecho, la palabra Amalek tiene valor numérico de 240, que es igual a la palabra duda, Safek. Amalek es duda, es ponerte duda. Entonces, la duda es mala. Depende qué duda. Esa es la respuesta. Depende qué duda. Está una duda que es racional. Vos tenés duda, pregunta. Está bueno preguntar porque quieres la respuesta. Pero hay otro tipo de duda que la persona no espera la respuesta. Pregunta y ni siquiera te escucha después. Si alguien te dice, ¿y para qué te tomas tanto trabajo en hacer tal cosa? Si le vas a empezar a explicar, ni le interesa la respuesta, porque su pregunta fue una pregunta solo para tirarte abajo. Es irracional, no, es como cuando el pueblo judío dijo, ¿acaso está Hashem entre nosotros? No fue porque quería saber, ¿está Hashem? No fue una pregunta como para enfriarnos, ¿no? Entonces, esta duda fue la que dejó vulnerable al pueblo judío al ataque de Amalek. Vamos un poquito, caminar un poquito más profundo. Acá Hasidut nos trae una enseñanza interesante. Dice así, que el Midrash pregunta que cuando Moshe le dijo a los judíos para recordar a Amalek, ¿qué respondieron los judíos como buen judío? Le hicieron una pregunta. Le pregunta así a Moshe. Hashem dice para recordar Shabbat y santificar, y ahora nos manda a recordar a Amalek, ¿cómo puede ser? Esa fue la pregunta que Moshe les dice, tienen que recordar lo que hizo Amalek. Y ellos dijeron, no entiendo, tenemos que recordar Shabbat y ahora tenemos que recordar a Amalek.
Esa fue su pregunta. Y la respuesta de Moshe dijo, fue así, ¿acaso un vaso no puede tener vino y otro vaso no puede tener vinagre? Ok, no entendimos nada, ¿verdad? Porque la primera cosa que podemos analizar es, ¿por qué esa es una pregunta? Esa pregunta, si Dios te dice recordar Shabbat por un lado y recordar Amalek por otro lado, ¿cuál es el problema? Ay, son dos cosas diferentes. Yo me puedo recordar de Shabbat y algo positivo y pues puedo recordarme de algo negativo. Entonces, ¿dónde está la pregunta acá? ¿Por qué te incomoda eso? Entonces, vamos a explicar la pregunta primero. Ellos quisieron decir así, ¿qué es Shabbat? Shabbat es ser testigo de que Dios hizo el mundo y el séptimo no creó, descansó. O sea, Dios es el dueño del mundo. Eso es Shabbat. ¿Y qué es Amalek? Amalek es lo opuesto. Amalek es como que niega a Dios. Entonces, nosotros sabemos que no existe nada fuera de Dios. Amalek también hace parte de Dios. O sea, Amalek es la maldad. Y la maldad también hace, no, porque no podrías decir que existe el bien y el mal, y Dios hace parte del bien. Y el mal, ¿quién es el dueño del mal? ¿Quién es? ¿El diablo? No sé. No, judaísmo no cree en eso. El mal también hace parte de Dios y tiene su misión en la vida. El mal en realidad es una distorsión de la bondad. Ya lo vamos a explicar mejor. Pero lo que ellos preguntaron es lo siguiente: ¿cómo puede ser que me dice que Dios dice para recordar Shabbat que Dios es el dueño de todo y ahora tengo que recordar a Amalek? ¿Cómo le voy a dar poder a Amalek? Amalek no es nada. Me estás poniendo como algo equitativo, ¿no? Como algo que tiene el mismo valor. Recordar a Dios y recordar a Amalek, ¿qué pasa acá? Esa era la pregunta de ellos. Porque Amalek no es nadie. Amalek está sometido a Dios. Entonces, ¿él qué responde? Él entendió lo que ellos quisieron decir, ¿no, Moshe? Y Moshe le responde así: ¿acaso no puede haber un vaso que contenga vino y otro vaso que contenga vinagre? Ahora, para nosotros tenemos que entender qué significa, parece que están hablando en código, ¿no? ¿Qué significa esa respuesta? Él quiso decir así: el vinagre viene del vino, de la misma manera que la maldad viene del bien. ¿Qué es la maldad? Es una distorsión, muchas distorsiones de algo hasta que se pone malo, ¿sí? Les doy un ejemplo de lo cotidiano, bien cotidiano. Una persona, digamos, la esposa le está esperando al marido que venga una tarde porque se van juntos a un evento y es muy importante para ella y él dijo que le va a acompañar. Bueno, ella le está esperando, a las 7 tienen que salir. Es lejos y él tiene que venir a esa hora. Ocurre que él no aparece a las 7 y ni 7:30, ni 8, 8:30 aparece y ya está, ya prácticamente perdió el evento. Entonces, ella le recibe, en este caso, ¿no? Ella le recibe muy enojada. Dice: ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegaste? ¿No me atendiste el teléfono? ¿Qué pasó? No puede ser. Ay, él dice: no, porque me atrasé un rato con un cliente, no pasó nada. Uy, peor todavía, no pasó nada, ¿no? Como no tienes un motivo. ¿Qué pasó? ¿Cómo me dejas acá? Te estoy esperando. ¿Qué cosa? No te puedo pedir nada. Bueno, su reacción es una reacción muy negativa, es cierto, ¿verdad? Muy agresiva. Por más que tenga o no razón, no importa, pero su reacción es bastante agresiva y violenta. Pero ¿por qué tuvo esa reacción violenta? Porque si vamos a ir a la raíz, ¿por qué ella llegó a estar así? Porque en verdad lo que ella quería era ir con él. Ella quería, le gusta su compañía y ella quería estar acompañada con su esposo. Entonces, por algo bueno, ella
se frustró y después salió ese algo malo. El origen era bueno, el origen no era ella no es que por nada, tiene un motivo, el origen era bueno. Ahora ya no supo mantener ese bueno, entonces se fue distorsionando hasta que su frustración salió en una agresión. Entonces cuando vemos algo que es malo, tenemos que ir buscando el origen, y siempre hay un origen bueno que en realidad como se dice, se va transformando hasta que llega a ser una cosa que uno mira y uno dice, bueno, eso es malo porque uno solo ve eso ahí, ¿no? Entonces, el descaro, la chutzpah, el descaro de Amalek, de ir contra Dios, es algo malo, pero el origen del descaro es algo bueno. Ser descarado para bien no está mal. ¿Quién fue descarado? Abraham, Moshe. Dios le dijo a Abraham, voy a terminar con las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y entonces Abraham dijo, ¿cómo puede ser que vas a matar a gente inocente? Y si hay gente buena en la ciudad, eso es un descaro. ¿Cómo le vas a decir eso a Dios? Dios, el dueño del mundo, dijo que va a hacer algo y vos vas y le enfrentás a Dios. Sí, ese descaro está bien, porque defendió Dios se puso contento con ese descaro. Cuando, cuando Dios le dijo a Moshe, voy a borrar ese pueblo, voy a empezar un pueblo nuevo contigo. ¿Y qué hizo Moshe? Es Dios que le está hablando, debería estar calladito, ¿no? Pero Moshe, ¿qué hizo? Fue y dijo, no, si vas a borrar o qué, borrame a mí también. Eso es una chutzpah, pero del lado positivo. Entonces, tener ese descaro negativamente como tuvo Amalek, existió porque hay el concepto original de un descaro para bien. Entonces, una maldad que fue transformada, se fue transmutando hasta que llegó a ser algo que uno ve que es malo. Entonces, por ejemplo, una persona tiene una adversidad médica, algo le pasa, puede primero usar la cabeza y pensar, bueno, todo es para bien, Hashem me va a ayudar, todo eso, pero a veces es ilógico, a veces no, los médicos ni saben explicar y no se entiende por qué está pasando eso. En ese momento hay que utilizar la emuná irracional, que no tiene que ver, bueno, todo va a salir. No, Hashem, ya está, esto no tiene sentido y Hashem, sácamelo esto de acá. Como que esa chutzpah irracional es a través de una emuná irracional. Entonces, existe el vino y existe el vinagre. El vino es el vino que se ve rico, el vino dulce o bueno, un vino que es bebible, bien. El vinagre es lo que salió de ese vino. Entonces, a veces el bien viene revelado como un vino y otras veces viene como vinagre, porque se fue transmutando, pero un día fue vino, en algún momento fue vino. Entonces dice la Torá, recordate de Amalek. ¿Qué significa? Esa conexión. Vos también puedes tener, que es superior a lo que es obvio, que es el vino, que es lo claro, lo revelado. Todo eso perfecto hay que tener, pero también uno puede tener esa conexión más allá de lo racional. Así como Amalek hizo una pelea por odio que no tenía sentido. Bueno, yo voy a tener una emuná que no tiene sentido, no me importa. Ay, nadie superó esto, yo lo voy a superar. Ah, no hay estudios que demuestran, no importa. Yo irracionalmente lo voy a poder hacer porque Hashem está conmigo, Hashem me va a ayudar. Tengo esa convicción de que todo va a salir bien. Aunque no lo entienda, aunque no tenga sentido, ¿verdad? Esto viene, ¿de dónde viene la chutzpah de Amalek para el mal? Viene de algo que existe para el bien, si no, no existiría, porque fue una transformación de eso. Entonces de ahí aprendemos que podemos utilizarlo para el bien. Es decir, no me rindo. Hashem puede todo.
Y esta fe que está integrada a la Neshama, que va más allá de la razón. A nivel personal, Amalek es esta voz interna, esa frialdad que dijimos, la apatía, el hielo, que no se importa del otro, no se importa de la espiritualidad, de la espiritualidad. ¿Cómo se neutraliza esta voz? Lo obvio sería darle calor, ¿verdad? Vos tenés algo que, frialdad, bueno, ponerle calor, ponerle energía. Sí, eso es lo obvio, es una opción, pero hay otra opción que trae la Torá, combatir hielo con hielo. ¿Qué significa combatir hielo con hielo? El hielo es como duro, es inflexible, rígido, frío. Esto así tiene que ser nuestro compromiso con Dios. De esta vez, no basado en emociones y no basado en la lógica. Porque cuando uno, por ejemplo, ahí está muy contento y quiere cocinar para Shabbat, quiere hacer alguna mitzvah, bueno, eso es lindo, son emociones bonitas, lindas, ¿sí? Pero ¿qué pasa si un día no tenés ganas? ¿Y qué? Porque no tenés ganas, no lo vas a hacer. ¿Qué pasa si una mamá tiene un bebé recién nacido? Y bueno, le gusta estar con el bebé, pero créeme, después de no haber dormido un mes y el bebé llora muchas veces de noche, muchas ganas no tiene de levantarse, pues está exhausta. ¿Pero qué hace? Ella va a decir, ah, no, no, no tengo ganas. No, lo va a hacer igual, porque por arriba de su sentimiento está su compromiso con ese bebé. Entonces, ese compromiso basado en la convicción de estar firme y constante. Entonces, vemos, ¿quién tiene ganas de ayunar Yom Kippur? A ver, ¿quién levanta la mano? Yo no levanto la mano, no me gusta ayunar. Creo que en general uno no es algo que sabemos que es una mitzvah y tratamos de hacerlo, pero no es que estamos tan motivados, ay, qué bueno, ahora viene Yom Kippur y voy a ayunar, no, es por nuestra convicción y nuestro compromiso. Y ya vamos terminando. Está escrito en Ezequiel, habla sobre un concepto cabalístico, la carruaje suprema. ¿Qué dice lo siguiente? Él describe cómo existe un hielo asombroso arriba de los sagrados Hayot. ¿Qué son Hayot? Hayot son ángeles que sirven al Todopoderoso con alegría, con canción. Viste que los ángeles también rezan a Dios. Y entonces hay tipos diferentes de ángeles. Ese tipo que se llama Hayot, ellos son muy emocionales y cantan y tienen mucho entusiasmo, pero dice que en Kabbalah está representada la figura de ellos. Arriba de su figura hay un hielo asombroso, arriba de sus cabezas. Entonces, ¿cuál es? ¿Por qué trae esto? Porque significa lo siguiente, por más que tengan entusiasmo y estén felices y todo esto, arriba del sentimiento está el compromiso. Ese hielo firme, rígido, mi convicción, mis valores, eso está por arriba todavía de todo lo lindo que sí que hay que sentir y que hay que vivirlo, seguro que sí, pero por arriba hay que recordarse, más importante están los valores y nuestras convicciones. Entonces, para terminar, ¿cómo vencemos este enemigo? Primero, venciendo digamos, el enemigo interno, ¿cómo? Bueno, fortaleciendo nuestra conexión con Hashem, con la Torah, las mitzvot, cada día un poco más, cada día una buena acción, una tzedakah, un shur de Torah, una mitzvah nueva, el ayudar al prójimo, cada día también iluminando a tu alrededor. Así, si vos estás bien, la gente está bien, estás contenta, la gente se contagia de la alegría, se inspira contigo, ¿no? Con nosotros. Y entonces... Así vamos a estar fortalecidos y unidos y ningún enemigo, con certeza, ningún enemigo, ni interno ni externo, va a poder estar sobre nosotros. Y que así sea con Mashiach pronto, rápido, rápido en nuestros días.